herramientas, vamos a partir con una presentación bien breve que les voy a ir explicando, ¿cierto? Algunos beneficios de trabajar con el AI Assistant, ¿ya? Bueno, yo soy embajador de Adobe Educa, como comentaba Sandra, pertenezco ahí al equipo que trabajamos día a día para poder llevarles toda la información, las novedades y también obviamente recursos ahí que les pueden ayudar a reforzar esta información. Y obviamente hablando de la inteligencia artificial, no solamente la generativa, sino que como hablamos de la inteligencia artificial, de estos modelos de lenguaje, vamos a poder potenciar mucho más nuestro trabajo porque nos vamos a ahorrar en realidad un tiempo increíble. Probablemente hay muchas tareas de las que les voy a mostrar hoy día que ustedes las hacían manualmente, analizando documentos, mucha información y mucho tiempo que vamos a perder. Ya lo vamos a hacer con esto. Entonces, como vemos ahí en esa pequeña introducción, básicamente vamos a tener una herramienta que precisamente nos va a ayudar en el día a día con el manejo de la información. Y ya no es novedad, ¿cierto? No es secreto para todos, ¿cierto? Tenemos la experiencia de que cada vez vamos obteniendo más información, vamos recibiendo más información todos los días y el tiempo que tenemos para poder revisar, extraer datos, sacar conclusiones, análisis y tomar acciones a partir de esa información, estudios, casos, etcétera, etcétera, es realmente abismal y no nos da en realidad el día como para poder hacerlo. Entonces, ¿qué está pasando? Nos empezamos a llenar de carpetitas, ¿cierto? De documentos, probablemente muchos en formato PDF, para leer posteriormente, para analizar posteriormente, para sacar información. Y la verdad es que a veces llega ya el momento en donde tenemos que presentar resultados, ver comparativas o sacar análisis de datos y aún no hemos tenido el tiempo de poder revisar completamente la información o hemos revisado, pero no con la detención que necesitamos, por lo tanto, puede ser que en algún momento se nos pasen detalles importantes. Por ejemplo, estamos, no sé, en un proceso de reclutamiento y tenemos, no sé, 300 currículum para revisar y de repente ya con la revisión, ¿cierto? Los filtros que vamos haciendo, se nos pasa de repente algún dato importante un candidato y esa información era relevante a lo mejor para el puesto. Entonces, podemos empezar a correr riesgos incluso de no poder analizar la información de la manera correcta y eso puede traer consecuencias, por supuesto, para nuestro desempeño, para nuestro día a día y obviamente para los resultados que necesitamos obtener. Entonces, para eso, ¿cierto? Acrobat Premium en este caso nos permite aumentar nuestra productividad a través de herramientas que probablemente ustedes ya conocen, que son muy fáciles de utilizar, que probablemente por años ya las vengan utilizando, pero a eso le sumamos una nueva capa ahora donde el AI Assistant nos va a permitir llevar un paso más adelante, incluso varios pasos más adelante en el análisis de la información, y no solo eso, sino que también en generar resultados a partir de la información que podemos obtener de los documentos, ya que vamos a poder pedirle al asistente que ejecute tareas por nosotros. Por lo tanto, de repente tareas diarias que a lo mejor nos tocaba realizar, las vamos a poder generar directamente ya con el asistente de Acrobat, que es lo que les voy a mostrar en unos segunditos más. Y por supuesto, obviamente, con toda la seguridad y confidencialidad de la información que ya Acrobat nos tiene acostumbrados, ¿cierto? Una de las principales características de Acrobat es la seguridad de la información, la capacidad de proteger los documentos en distintos niveles, desde una password de apertura hasta, ¿cierto? Ocultar información que de repente puede ser relevante para nosotros, pero que no podemos necesariamente compartir con todo el equipo. Por lo tanto, hay herramientas de seguridad que ya vienen de hace bastante tiempo y obviamente no es la excepción que todo el proceso de gestión de datos con inteligencia artificial también mantenga el mismo nivel de confidencialidad. Así que ahí les voy a ir mostrando precisamente cómo podemos abarcar, obviamente, esa problemática y cómo la podemos utilizar con las distintas herramientas y solucionarla, ¿ya? Assistant específicamente nos va a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo porque vamos a poder acceder más rápido a la información, vamos a poder obtener información no solamente de uno, sino de una colección de documentos si es que lo necesitamos. Tenemos la capacidad de poder procesar hasta 6.000 páginas en una misma sesión de recolección o de investigación, ¿cierto?, de datos. Nos va a ayudar a crear nuevo contenido, como les decía, y adicionalmente
todo con una facilidad increíble, como ya estamos acostumbrados, por supuesto, a trabajar con Acrobat. Lo más importante, y lo vuelvo a reforzar con respecto a la seguridad, es que todos los datos que nosotros trafiquemos, preguntas que hagamos y todo lo que de alguna manera realicemos dentro de una sesión, ¿cierto?, de análisis de documentos es totalmente privado del usuario. Por lo tanto, si es que yo he realizado alguna extracción de datos de un documento, si yo llevo ese documento a otro usuario, él no va a poder ver esa información específicamente y toda la data interna del documento es totalmente confidencial. En ningún momento el asistente o Adobe va a utilizar esos datos para hacer entrenamiento de la inteligencia artificial de Acrobat o de otras, ¿ya? Entonces, tenemos la seguridad de que toda la información es totalmente confidencial y se los voy a demostrar precisamente en la demo. Así que tenemos ahí hartas herramientas para procesar y para que no perdamos tiempo, nos vamos a ir directamente, ¿cierto?, a nuestro querido Acrobat. Bien, cuando llegamos acá al home, ¿cierto? Yo estoy en la casita de Acrobat, en el home, cuando ingreso inicialmente a la aplicación, voy a ver que ya tengo un primer llamado para poder seleccionar documentos y empezar a trabajar con la herramienta de asistencia, ¿cierto? El AI Assistant, como nosotros lo llamamos. Y aquí vamos a poder cargar uno o varios documentos. Yo les voy a mostrar inicialmente cómo interactuamos con un archivo y luego cómo podemos cruzar información entre varios documentos para poder, obviamente, entender el proceso de trabajo que nosotros podemos realizar. Así que lo primero que voy a hacer es abrir un documento de una extensión considerable, ¿cierto? Es una revista que se generó el año pasado a partir de un congreso de inteligencia artificial y de tecnología, principalmente donde Adobe estuvo, es cierto, invitado a participar precisamente para mostrar desde el lado técnico y desde el lado académico las repercusiones de la inteligencia artificial. Estuvo invitado en los paneles de discusión y en varias partes del Congreso distintos representantes de gobierno, en este caso fue acá en Chile precisamente, así que también tuve la oportunidad de participar y se generó esta revista, ¿cierto? Que ustedes ven ahí que tiene 70 páginas, ¿ya? Por lo tanto, si necesito ahora empezar a hacer búsqueda o recolección de información, no voy a querer hacerlo sobre las 70, sobre las 100 o 200 páginas que pueda tener un documento, sino que vamos a usar precisamente estas nuevas herramientas. ¿Dónde las vamos a encontrar? Acá en el menú, ¿cierto? En la parte superior derecha vamos a tener nuestro AI Assistant. Y una vez que seleccionemos esa opción, recién el asistente va a comenzar a procesar el documento. Ya va a indexar la información que tiene este archivo, va a entender la estructura del documento y de todos los elementos que existan y inicialmente nos va a presentar un pequeño resumen de lo que representa obviamente el documento, en este caso, ¿cierto?, nuestra revista. Por lo tanto, una vez que haga este primer proceso, ¿cierto?, y que no va a demorar a más allá de 20 o 30 segundos, ya estamos casi terminando de hacer el análisis, vamos a poder ya acceder a toda la información de manera totalmente rápida. Y como les decía, vamos a poder extraer datos, vamos a poder cruzar información o hacer analítica de información, podemos comparar ciertos datos entre un año a otro o valores numéricos incluso, hacer validación de datos y ya generar de repente acciones específicas sobre el archivo. Bien, entonces lo primero que me indica acá es que me da un pequeño resumen de lo que se trata, ¿cierto?, este documento. Si se fijan, mi interfaz está en inglés, por lo tanto la primera interacción que hace el asistente es en inglés, pero basta que yo comience a escribir en español o en el idioma que yo necesite y voy a poder empezar a interactuar obviamente en el idioma correspondiente. Por lo tanto, independiente de la versión, ¿cierto?, de lenguaje que tengamos instalado en el software, vamos a poder interactuar, como les decía, en cualquier idioma. Y segundo, y lo más importante, vamos a poder analizar documentos que estén en cualquier idioma. Es decir, yo podría tener un documento acá en francés, en alemán, en inglés, etcétera, etcétera, hacer las preguntas en español y el asistente lo que va a hacer es extraer la información y traducírmela, ¿cierto?, al idioma en el cual yo esté interactuando. Por lo tanto, podemos consultar cualquier
tipo de documentación independiente del idioma que éste tenga. Una gran ventaja, ¿cierto? Si necesitamos leer sobre todo documentos que a lo mejor son de idiomas que no dominamos, ¿ya? Por ahí hace poquito tuvimos un caso de un cliente donde precisamente toda la información venía en chino, órdenes de compra, contratos y firmas, ¿cierto? Tenían que ejecutarse por políticas de la empresa en chino y vimos con el asistente que podíamos hacer la traducción y hacerle preguntas al documento, ¿cierto? Sobre un contrato, sobre cualquier tipo de información. ¿Bien? Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es comenzar a interactuar. Como les dije, en este congreso Adobe estuvo presente, por lo tanto, le voy a pedir al asistente, ¿cierto? Que me indique cuáles fueron las intervenciones o las menciones de Adobe dentro de este congreso. Así podemos tener un compendio, ¿cierto? Un resumen de esa información. Indícame las menciones, voy a poner aquí a Adobe dentro del documento, ¿ya? O del congreso. Ya Acrobat sabe que es un congreso este documento, por lo tanto vamos a hacer clic aquí. Y una vez que, como les digo, comience a hablarle en español, él inmediatamente va a comenzar a hablar en español de manera, si se dan cuenta, bastante rápida. Entonces, acá me dice, bueno, dentro del documento las menciones a Adobe son las siguientes: la revolución de la IA generativa, habla con tus PDFs, o sea, aquí ya estuvimos hablando precisamente del asistente de inteligencia artificial, creación de contenido, video, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ahí ver un poco todo el resumen de lo que se estuvo haciendo, ¿ya? Y si se dan cuenta, al lado de cada uno de los elementos, ¿cierto? De cada uno de los puntos que me está mencionando, yo voy a tener aquí un pequeño índice que me permite ir inmediatamente, ¿cierto? Si se dan cuenta, a la fuente de la información. Entonces, yo puedo seleccionar, por ejemplo, acá, aparezco mencionado yo ahí entre medio, como les decía, estuve participando de este congreso, entonces ahí aparece un pequeño dato, ¿cierto? Se participó en el panel inaugural del congreso, etcétera, etcétera, y al hacer clic nos lleva a la página correspondiente, nos muestra el párrafo de donde estuvo la información, pero si ustedes se dan cuenta, este no es un copy-paste directamente de la data, sino que el sistema analiza este dato y me lo entrega de manera resumida o como yo le vaya pidiendo, obviamente, estas menciones. Entonces, podemos hacer búsqueda específicamente muy rápido, si se dan cuenta, por un documento. Si lo tuviéramos que hacer de la manera tradicional, ¿qué tendríamos que hacer? Probablemente usar nuestra herramienta de búsqueda, poner Adobe, y esto nos va a llevar probablemente por múltiples páginas, pero vamos a tener que coleccionar la información, versus que acá el asistente inmediatamente ya nos entrega toda esta data que nosotros tenemos aquí, ¿ok? Y sobre eso, una vez que termina de darme la respuesta, tengo por supuesto la opción de copiar inmediatamente el contenido, o me da aquí algunas alternativas adicionales de preguntas para seguir explorando, ¿cierto? En base a la información y en base al contexto que nosotros estamos trabajando. Por lo tanto, estos lenguajes, ¿cierto? Estos modelos de lenguaje de gran escala tienen la inteligencia suficiente para poder entregarnos información que sea obviamente de acuerdo al contexto que nosotros estemos trabajando. Si se dan cuenta, las preguntas que me da aquí es: ¿qué herramientas de Adobe se utilizan en la producción virtual? Pregunta que podría ser interesante. ¿Qué cursos ofrece Adobe para mejorar las habilidades creativas? Y cómo Adobe está impactando la industria creativa, ¿ya? Y ahí yo puedo seleccionar, obviamente, cualquiera de esos elementos, ¿cierto? Cualquiera de esas preguntas para seguir desarrollando, obviamente, la información. Entonces, podemos extraer rápidamente esos datos. Ahora, no solamente tenemos la habilidad, como les decía, de trabajar sobre un documento, sino que nosotros podemos crear colecciones de archivos para poder extraer información de ellos, pero también para poder hacer análisis, cruzar información, validar datos y todo lo que nosotros necesitemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Vamos acá a la parte superior donde dice agregar archivos, y como si ustedes se darán cuenta, ahí tenemos un pequeño tooltip que me dice que yo puedo agregar en una colección hasta un máximo de 10 archivos, cada uno con una extensión de 65 megas y hasta 200 páginas de contenido. Por lo tanto, yo puedo agrupar inicialmente en un PDF distintos tipos de documentos y luego traerlos en el caso que fueran más allá de la cantidad, ¿cierto?, de archivos que me está especificando, ¿cierto? Si necesito procesar, no sé, 20 archivos, primeramente puedo juntarlos, ¿cierto? Hay herramientas que ustedes conocen probablemente de la parte de edición, donde podemos hacer un merge de documentos en un solo archivo PDF y luego los traemos aquí al proceso.
Y cuando seleccionamos en la opción de agregar, se va a abrir obviamente esta ventana donde me permite ya comenzar a navegar por todos los documentos. Aquí están apareciendo, por supuesto, los documentos recientes que yo he estado trabajando. Se darán cuenta que pueden consultar documentos tanto locales como documentos en nube y documentos que estén compartidos, es decir, si les han entregado o les han compartido un documento, ustedes van a poder analizarlo también y procesar la información. Y luego también tengo la posibilidad, por supuesto, de ir a mi computador y empezar a buscar específicamente dentro de distintas carpetas. Voy a llamar aquí un documento que habla también de Adobe en la educación. Este documento, a diferencia de este que estamos analizando inicialmente, está en inglés, pero en realidad eso da lo mismo porque el sistema va a poder procesar los documentos, aunque sean todos en distintos idiomas, y nos va a entregar, por supuesto, la información que yo le esté solicitando. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí comienza el proceso de ese documento y una vez que ya termine vamos a poder empezar a preguntarle. Si se dan cuenta, es algo bastante rápido. Tengo la habilidad en la parte superior de poder, por supuesto, ¿cierto?, agregar o quitar documentos si es que es necesario, así que ustedes pueden administrar esa colección de archivos. Y les quiero hacer notar que pese a que nosotros tenemos abiertos 2 documentos, 3 o los que sean, siempre van a estar todos en una misma pestaña, ¿ya? Para poder interactuar con ellos no es necesario abrir los archivos por separado, sino que aquí directamente nosotros llamamos, obviamente, a los documentos y están todos concentrados dentro de una misma colección, como ustedes pueden ver que se denomina ahora esta pestaña, ¿ya? Y como se dan cuenta, ya una vez que se agregó el documento, ya nos empieza a entregar alguna información, ¿cierto? Resúmenes, etcétera, etcétera, pero yo quiero empezar a cruzar datos. Me gustaría saber de repente si lo que se habló en el Congreso tiene algún nivel de congruencia, ¿cierto? Es coherente con este documento de Adobe que habla, ¿cierto?, sobre el rol que tiene la tecnología y la inteligencia artificial, por ejemplo, dentro de la educación, ¿ya? Entonces le voy a decir, menciona puntos en común. Vamos a escribir bien aquí. En común que tienen ambos documentos, ¿ya? Le estoy pidiendo como información en general. Podría pedirle un dato exacto, o sea, háblame específicamente sobre la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, en ambos documentos, o sobre algún dato en particular, ¿ya? Y con eso, obviamente, él ya empieza a hacer un proceso un poco más complejo, ¿cierto? Estamos en una capa más arriba y estamos haciendo un análisis de la información porque obviamente tiene que tomar datos de ambos documentos y luego me presenta, obviamente, este dato, ¿ok? Entonces aquí yo tengo el impacto de Adobe en la industria creativa, ambos documentos, ¿cierto? Mencionan tal tema, uso de la IA generativa y me entrega información, ¿cierto? Educación y formación, colaboración, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de datos, ¿cierto?, que van de alguna manera convergiendo entre los dos documentos. Entonces, ya tengo ahí, ¿cierto?, un análisis bastante específico sobre la data que tienen ambos archivos y como les digo, también podría contrastar información porque ya puedo empezar a pedirle tareas, ¿verdad? Por ejemplo, me dicen, mira, tengo 2 o 3 documentos y necesito hacer una comparación de datos o genérame un resumen de cada uno de ellos, ¿cierto? Comparando tal información. Entonces, ya podemos empezar a convertir este documento o estos documentos en acciones, ¿ya? En vez de tener que nosotros analizar la información, extraerla probablemente con el asistente y luego hacer un cuadro comparativo, yo le puedo decir al mismo Acrobat, ¿cierto? Que empieza a hacer esas tareas. Entonces, le voy a decir, genera un cuadro comparativo entre ambos documentos, y aquí le vamos a pedir un tema específico ya, en referencia a la inteligencia artificial, ¿ok? Quiero ver cómo, ¿cierto?, se aborda la información entre ambos archivos, ¿cierto?, entre ambos documentos. Y hacemos el submit, voy a agrandar aquí un poquito mi pantalla, ¿cierto?, el panel, para que veamos qué es lo que nos va a empezar a entregar, y si se fijan, empieza directamente a escribirnos este cuadro comparativo, ¿ya? Donde está considerando distintos aspectos, por ejemplo, el impacto de la educación. En el documento del año 2021, ¿cierto?, se habla sobre este tema, y en el documento del 2024, el otro documento, ¿cierto?, aborda el tema de otra manera. Aplicaciones en la industria creativa, producciones audiovisuales, etcétera, etcétera. O sea, se dan cuenta, nos hace un cuadro completito que nosotros ya podemos inmediatamente
extraer y llevar a una presentación, ¿cierto? A un documento en particular. Por lo tanto, no tenemos que nosotros darnos ese trabajo de análisis, sino que ya directamente el asistente nos entrega este proceso. Y de hecho nos entrega una conclusión, si se dan cuenta. Ambos documentos destacan el impacto transformador de la inteligencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo ya tengo la información probablemente que necesito y ahora necesito generar obviamente otras tareas que son probablemente las que ustedes hacen todos los días. Entonces le voy a decir, redacta un mail sobre estos puntos para compartir con mi equipo de trabajo, por ejemplo. ¿Cuántos mails hacemos en el día? Yo al día fácil 100, 150 entre responder y redactar mis propios mails. Muchas veces precisamente me toca obtener información, sacar cuadros o sacar datos para poder compartirlos con el equipo y ejecutar alguna tarea, algo que estemos viendo de acuerdo a una estrategia, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una tarea que en realidad es transversal para todas las áreas, ya independiente que seamos del lado creativo, estemos en investigación, seamos del área de ventas precisamente, recursos humanos, legal, etcétera, etcétera, nos toca hacer este tipo de tareas con regularidad, ¿ya? Entonces, le estoy diciendo simplemente eso, redacta un mail sobre estos puntos para compartir con mi equipo de trabajo, le damos el clic, por supuesto, y lo que vamos a obtener ahora, por supuesto, ya es un mail listo para poder implementar, ¿ok? Entonces, si se fijan, nos pone el asunto, puntos clave sobre el impacto de la inteligencia artificial. Estimado equipo, si se dan cuenta, las inteligencias artificiales son muy amables también y muy educadas, así que hace un saludo y nos entrega inmediatamente una introducción, ¿ya? Habla sobre la inteligencia artificial, que estamos compartiendo esos datos, etcétera, etcétera, y aquí van específicamente los puntos clave, ¿ya? Y ahí tenemos uno, dos, tres, etcétera, etcétera, toda la información. Incluso, si se dan cuenta, nos da algunas acciones para que nosotros ejecutemos luego de leer esta información. Explorar cómo podemos integrar estas herramientas, participar en programas, proponer el uso responsable de la guía, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, un cierre. Entonces ahí nosotros podemos inmediatamente copiar esto, llevarlo a un mail y tenemos listo, obviamente, este contenido. Pero adicionalmente tengo que hacer una presentación también de estos datos, ¿ok? Y no solamente contarle al equipo sobre la información, sino que voy a tener que presentársela y entregarle a lo mejor un poco más de detalle. Entonces le voy a decir al sistema que genere una presentación, por ejemplo, y podemos ser súper específicos aquí. Presentación de 3 slides para PowerPoint, por ejemplo, con el resumen de estos puntos. Esto que a lo mejor soñábamos hace un tiempo atrás, que alguien nos ayudara a hacer todas estas tareas, ahora simplemente le escribimos y con un clic el asistente se va a encargar precisamente de ese proceso. Entonces está tomando la información de ambos documentos, ¿cierto? Lo que ya nos entregó, y ahora empieza a preparar precisamente mi presentación. Entonces aquí tenemos el slide 1, ya tiene un título, ¿cierto? Que se llama Impacto de la inteligencia artificial en la educación. Los principales bullets, si se fijan, el slide 2 exactamente lo mismo, y el slide 3 ya con la información específicamente de cada uno, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, podemos hacerlo. Pero aún más, yo le puedo decir, resume más los slides, ¿ya? Quedaron muy largos a lo mejor, no quiero tanto texto, le voy a decir, hazme un resumen de esos slides, ¿ya? Para que me genere un bullet probablemente que sea el más relevante, o dos, ¿cierto? Para mi presentación, y un texto mucho más cortito, ¿ok? Entonces, aquí lo que está haciendo es procesar nuevamente y entregarme la información de manera más corta para los slides o para lo que yo necesite. Ahí está. Entonces, aquí, uno, mucho más corto, dos, tres también, ¿ya? Pero obviamente, ¿qué va a pasar? Yo voy a tomar este texto y me lo voy a llevar a PowerPoint probablemente, o a Adobe Express, si es que están usando Adobe Express para hacer mis presentaciones, y me faltan imágenes, ¿ya? ¿Qué imágenes coloco? Busco las fotos, no puedo usarlas, no sé. Entonces, ¿qué puedo decir? Le voy a decir, redacta 3 prompts o un prompt para cada slide. Escribir bien, ahí sí, para generar una imagen. ¿Ya? Entonces, si no tengo idea qué voy a colocar, lo que hace el sistema, ¿cierto? Le encargo también el trabajo. O sea, ya le di
4 tareas: genérame el mail, genérame un resumen, el cuadro corporativo, ¿cierto? Luego la presentación, ya tengo el PowerPoint listo, y como necesito hacer mis imágenes con Adobe Firefly, ¿cierto? Para poder darle un contexto, si se fijan, ya me entrega inmediatamente un texto para el slide 1, copio, me voy a Firefly, genero la imagen y la pego en mi presentación, ¿ya? Entonces, si se fijan, podemos accionar una serie de actividades que normalmente estamos haciendo todos los días y que nos consumen un montón de recursos. ¿Cuánto tiempo se demoran en redactar un mail? Muchas veces por el apuro, a veces ya ni siquiera saludamos, o ponemos un hola rapidito, pegamos el texto y lo enviamos, cuando aquí ya tenemos obviamente la posibilidad de tener algo mucho más formateado, generar obviamente este tipo de acciones de todo tipo de tareas, presentaciones, redacción de documentos, etcétera, etcétera. Yo le podría decir, mira, redáctame una entrada para un blog, a lo mejor necesito poner esta noticia, necesito llevarla a un blog, redáctame el blog, no sé qué sé yo, 300 párrafos, o sea, 3 párrafos, 400, qué sé yo, palabras, así. Ustedes pueden darle instrucciones súper específicas al sistema para que él ejecute las acciones. El tiempo que nos estamos ahorrando es realmente increíble. O sea, entre hacer un mail, sacar el cuadro comparativo, hacer el PowerPoint y generar las imágenes, por lo menos tenemos, no sé, un par de horas, si es que no es más, y aquí lo estamos haciendo en no más allá de 15, 20 minutos aproximadamente. Entonces piensen la cantidad de veces que tienen que enfrentarse a estas tareas y cómo el asistente los puede ayudar de manera súper, súper interesante. Si están trabajando en el área de finanzas, banca o manejan números, yo puedo pedirle también al sistema que valide números específicamente, que por ejemplo tome una propuesta, haga la sumatoria y vea si están correctos los valores. De repente yo estoy haciendo cotizaciones y quiero que revise todos los valores para ver que no me equivoqué de repente en algún proceso de cálculo, descuento, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran generar, ¿ya? Ahora, si yo hice todo un proceso de análisis y no quiero estar copiando uno por uno, yo puedo ir acá a la parte superior donde agregamos las colecciones y vamos a tener ahí específicamente la opción de copiar el chat completo. Es decir, me puedo llevar toda esta sesión de información para poder llevarla a un documento más grande, convertirla a lo mejor en un PDF o lo que nosotros queramos hacer con el archivo, ¿ya? Y luego tengo también la posibilidad de eliminar la historia del chat, ¿ya? Entonces, cuando yo selecciono en esta opción, me va a pedir confirmar nuevamente porque no puedo deshacer esa acción, él va a eliminar todo en la interacción que yo generé, ¿ya? Por lo tanto, la próxima vez que abra este archivo, el documento va a estar completamente limpio, ¿ya? Y esto garantiza, precisamente por temas de seguridad, de que nadie que venga a mi máquina pueda accidentalmente ver la información que yo estoy extrayendo o obteniendo, porque puede ser que alguno de los documentos sea confidencial dentro de la colección que estoy generando, por lo tanto no necesito que otra persona pueda ver esos datos. Y segundo, ¿cierto? Con esto también me aseguro de cualquier traza de información que haya quedado dentro del mismo computador producto del análisis, ¿ya? Lo que hace aquí Acrobat es eliminar completamente toda esa data, ¿ya? Por lo tanto, tengo la completa seguridad de que este computador no va a tener ninguna traza de los documentos que yo he estado revisando, salvo el documento mismo, que por supuesto, si son documentos confidenciales o requiero alguna política de seguridad, los podemos proteger con contraseñas, ¿cierto? De apertura, de permisos, etcétera, etcétera, como ustedes probablemente ya conocen. Ahora, si yo necesito empezar a trabajar de nuevo con el documento, puedo aquí ir a la opción de iniciar el nuevo chat, ¿cierto? Una nueva sesión, y aquí va a tener que de vuelta procesar todos los documentos de la colección. Ya estamos como comenzando desde cero. Por lo tanto, prácticamente ese borrado de chat es como un formateo, por así decir, al documento para que todo comience de nuevo desde cero, ¿ya? Y ahí vamos a poder hacer las interacciones si es necesario. Y como les decía, si yo hice una interacción dentro de un documento, no borré ese chat y lo llevo a otra computadora, se lo comparto a otro usuario, esa información no va a estar disponible. Ya él no va a poder ver la interacción que yo hice, salvo que le copie la información, por supuesto, y se la quiera traspasar. ¿Ya? Por lo tanto, eso me entrega total seguridad, obviamente, de lo que estoy trabajando. Ahora, no solamente podemos usar Acrobat y esta tecnología para nuestros procesos, ¿cierto?, administrativos, legales, de venta, etcétera, etcétera, sino que se está usando mucho también en educación. Yo puedo a partir de un documento, por ejemplo, como este, voy a eliminar el otro documento de educación, voy a quedar solamente
con el documento en español, yo podría generar una guía de estudio. Entonces le podría decir, mira, hazme una guía de estudio, o incluso si yo soy un profesor y le pido a mis alumnos que lean este documento, ¿cierto? Que habla de inteligencia artificial, yo podría después hacerles un quiz, ¿cierto? Un examen. Entonces le voy a poner por acá, por ejemplo, genera 5 preguntas con 3 alternativas cada una sobre los temas de inteligencia artificial que se encuentran en este documento. ¿Ya? Entonces, los chicos tienen que leer toda la información o todo el estudio, lo que nosotros les estemos entregando, y le pedimos ahora a el iAssistant que nos genere precisamente las preguntas, ¿no? Entonces ahí, pregunta 1. ¿Cuál es uno de los principales desafíos éticos asociados con la inteligencia artificial según el documento? Falta de creatividad, manipulación de información, la incapacidad de automatizar tareas repetitivas. Pregunta 2, y así. Y si se fijan, cada una tiene una fuente. Por lo tanto, eventualmente, si yo quisiera revisar como para tener una mejor explicación, simplemente voy a hacer clic. Si se dan cuenta, nos lleva obviamente a el documento y a la porción correspondiente. Yo puedo ahí un poco leer ese segmento del archivo, ¿cierto? Que nos habla sobre este proceso. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo incluso no solamente entregarle las alternativas a la pregunta, sino que después yo podría darle un feedback al alumno, indicarle, mira, en la página tanto del documento se habla específicamente de tal punto y se habla de valores, incluso si se fijan aquí hay algunas estadísticas adicionales, así que también uno podría preguntar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué país, vamos a poner aquí, qué país, puse el tilde, lidera el ranking de IA, por ejemplo? O dame los valores, ¿cierto?, sobre este ranking. Hay un ranking, ¿cierto?, de inteligencia artificial para Latinoamérica, que está desarrollado por la CEPAL, y precisamente ahí uno puede ver, ¿cierto?, quiénes son los puntajes y todo lo demás. Entonces, yo puedo decirle, muéstrame, no sé, si tengo el documento del año anterior y también están los números, le puedo decir, muéstrame el crecimiento de un año a otro con respecto a la penetración de inteligencia artificial en tales países, cómo cambió el ranking, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, las aplicaciones que le pueden dar a esta herramienta realmente son ilimitadas, ¿ya? Y el tiempo que nos podemos ahorrar, por supuesto, ya se están dando cuenta que es realmente increíble. No sé si hay preguntas hasta el momento en el chat. Voy a... Sí, Rodrigo, tengo una de Canek Ramírez. Nos pregunta si la consulta se refiere a una pregunta o depende de la complejidad de lo que se esté solicitando. A ver, déjame. No entendí muy bien la pregunta precisamente. ¿De quién era, perdón? Canek Mechanic. Ramírez. Uy, no lo veo en el chat. Pero ¿me la puedes repetir, por favor? Ah, ahí está. ¿La Hola, consulta se refiere a una pregunta o dependerá de la complejidad de lo que se solicite? No, mira, ahí, Canek, las preguntas que tú haces o las instrucciones que le pides al asistente son referentes al documento. Y eso es algo bien importante porque el asistente no va a salir a buscar información hacia Internet, ¿ya? Básicamente por temas de seguridad. La idea es que todo lo que nosotros estemos haciendo en una sesión de interacción con un archivo, ¿cierto? Nos permita mantener la confidencialidad de la información. Por lo tanto, todo lo que tú estés haciendo, ¿cierto?, se hace directamente sobre el documento. Y pueden ser, como te decía, formatos de preguntas, donde yo directamente le hago una pregunta al sistema o le pido que extraiga una información. Es decir, tú tienes ahí una fase de análisis de datos, información, ¿cierto?, extracción de datos. Luego tienes esta fase donde puedes precisamente hacer no solamente la búsqueda, sino que también poder pedir que haga tareas del documento, como lo hice yo, ¿cierto? Pedirle una presentación PowerPoint, algún tipo de documento, resumen, cuadro comparativo, lo que nosotros queramos. Y luego ya tienes obviamente esta posibilidad de generar más interacción haciendo comparaciones a través de las colecciones de documentos, que básicamente nos sirven para
poder cotejar datos, poder analizar información. Un caso de uso que vimos hace poquitos días fue precisamente una empresa que necesitaba analizar currículums y trabajaba con una herramienta, pero que no le daba mucha seguridad sobre la información porque no todos los currículums llegaban estructurados, ¿cierto? En base al estándar, ¿cierto? Que ellos necesitaban para poder ingresar los datos a este tipo de herramientas, ya de análisis, que les daban como un prefiltro. Entonces, lo que hicieron fue compilar todos los CV dentro de un par de archivos de Acrobat, de PDF, perdón, ¿cierto? Los ingresaron acá a la colección y luego tomaron el perfil y algunos datos técnicos que eran importantes, ¿cierto? De la postulación, se los entregaron al asistente vía copy-paste, ¿cierto? Agarraron el perfil del trabajador, documentos técnicos, etcétera, etcétera, los colocaron dentro de la sesión y el sistema lo que hizo fue, en base a esa data, analizar, ¿cierto?, los perfiles que se habían entregado y entregarle un ranking, ¿cierto?, de personas del 1 al 20, creo que era el filtro que estaban trabajando, ordenados, ¿cierto?, del más relevante al menos relevante y el por qué precisamente estaban tomando, ¿cierto?, esos datos. Entonces ya le entregaba un primer filtro. Luego de esos 20, le pidieron al mismo sistema, ¿cierto?, a través de una pregunta, que analizara fortalezas y debilidades de cada postulante, entonces les generó un cuadro comparativo, y ya con eso tuvieron la información suficiente para empezar ya a filtrar y a poder pasar al siguiente nivel, ¿cierto?, de entrevista con los candidatos. Obviamente el tiempo que se ahorraron fue increíble, nos contaban que pese a que usaban esta otra herramienta de gestión, ¿cierto?, y filtro de currículum, demoraban por lo menos 1 o 2 días en este proceso de análisis de los datos. A partir del uso de AI Assistant no les tomó más allá de 4 a 5 horas aproximadamente, o sea, en una mañana ya tuvieron resuelto el proceso y siguieron obviamente con el siguiente dato. Entonces, eso es lo que podemos hacer obviamente a nivel avanzado con esta herramienta que se ve tan sencilla, ¿cierto? Un chat donde nosotros podemos preguntar o pedir tareas. Dania pregunta ahí, para comparar un archivo con otro, solo en el signo más. Claro, tú vas acá a agregar archivos, ¿cierto? Y agregas, como te digo, hasta 10 documentos, ¿cierto? Que en este caso podemos ver ahí que me permiten agregar 10 documentos, 65 megas máximo de peso y 200 páginas, ¿ya? Y ahí, una vez que ya están dentro de la colección, tú vas a poder verlos precisamente. Voy a volver a agregar un archivo para que lo podamos, ¿cierto?, comparar. Creo que tenía este y voy a sumar un tercero, ¿cierto?, para caso de ejemplo. Él va a procesar y ya tú los vas a ver aquí y ya sabes que en esa colección estos documentos son los que están interviniendo. Entonces, si necesito hacer comparaciones específicamente entre archivos a nivel numérico, financiero, etcétera, etcétera, te va a permitir hacer ese tipo de análisis, o cuadros comparativos como te mostraba hace poquito rato, ¿ya? Osvaldo pregunta, ¿qué pasa con los derechos de autor de un documento? Obviamente, si es que yo estoy sacando extractos de un archivo y estoy de alguna manera haciendo algún tipo de reformulación de datos, tengo que mencionar las fuentes correspondientes como en cualquier documento, ¿sí? Esta es una herramienta que nos va a simplificar ciertas tareas, pero todo lo que es el manejo, ¿cierto?, de normas APA para la mención de documentos, si estamos trabajando, por ejemplo, en un documento de investigación y cualquier tipo de análisis de información, tenemos que, por supuesto, seguir citando las fuentes correspondientes y obviamente los derechos siguen siendo de las personas que tienen la creación o la atribución del documento, ¿ya? No porque estemos haciendo un documento nuevo, eso va a pasar a ser nuestro, ¿ya? Eso es importante. Sigue las mismas reglas sobre el manejo, ¿cierto?, de documentación hasta el momento. A la mañana también estábamos en otra sesión hablando sobre inteligencia artificial generativa, ¿cierto?, qué pasaba si uno generaba una imagen y esa imagen es, ¿cierto?, de la persona que lo está generando en ese momento, como si estuviéramos haciendo una fotito, ¿ya? Por ahí, Canek. Dice Rodrigo, me refería a consultas como los 1000 créditos al mes. Si la consulta es similar a una pregunta o dependerá de la complejidad o lo que se resta de crédito. No, cada interacción viene a ser, ¿cierto?, un crédito que tú vas a usar. No, no tiene que ver la complejidad de la pregunta. Para el sistema es un request, ¿cierto?, que se hace y eso es lo que te va a consumir específicamente en el crédito, ¿ya? Así que es como cuando generamos una imagen en Photoshop o en Firefly directamente. Da lo mismo si la imagen es sencilla o muy publicitaria, el creditaje, ¿cierto?, es el mismo, ¿cierto? Se gasta un crédito para ese proceso, ¿ya?
Marcela pregunta si la IA solo ayuda en consulta o también ayuda a editarlo. Sí, o sea, tú puedes tomar un documento y decirle que te lo resuma en tantas páginas, por ejemplo, para poder simplificar la lectura o extraer, como te decía, los puntos más importantes, ¿ya? Ella dice, por ejemplo, cuando hay documentos que no siempre se pueden a convertir a textos porque no lo detecta. Si estás usando una herramienta de escaneo o tienes documentos previamente escaneados, recuerda que hay una opción, ¿cierto? Una herramienta que se llama OCR, que permite hacer el reconocimiento de texto. Si ustedes mismos van a escanear un documento, yo les recomiendo que usen Adobe Scan, ¿ya? Adobe Scan es una herramienta para móviles totalmente gratuita de Adobe que me permite, ¿cierto?, hacer el escaneo de mi documento y si estoy usando la misma cuenta de usuario, me va a permitir inmediatamente ver los archivos dentro de Acrobat, ¿ya? Así que yo estoy acá en mi home, voy a poder ir aquí a la parte donde dice Scans precisamente, y ahí voy a poder consultar todos los documentos que yo he ido escaneando. Si se fijan, por ahí anda mi pasaporte, algunos contratos, etcétera, etcétera. Todo lo que yo haya de alguna manera escaneado con Adobe Scan va a estar inmediatamente disponible para que yo lo revise acá y adicionalmente el texto también va a ser editable, o sea, yo puedo trabajar ya con ese documento inmediatamente, ¿ya? Así que pueden hacerlo así. Si no, acuérdense, si sacaron el escaneo a través de fotografía o un escáner tradicional, pueden usar la función de OCR que tiene el sistema. En algunos casos, en algunos textos puede ser que no te los reconozca cuando están sobre imágenes o cuando son texturas un poquito más complejas. Pero Adobe Scan en realidad hace una muy buena tarea porque tiene precisamente herramientas de inteligencia artificial y les va a permitir obtener la información sin ningún problema. Bien, no sé si hay más preguntas, creo que hasta ahí están las preguntas. Perfecto. Bueno, si se dan cuenta, una súper herramienta, yo creo que le van a sacar uso inmediatamente cada vez que hacemos, ¿cierto?, estas demostraciones o la presentación o en vivo, muchos ya inmediatamente empiezan a ver la utilidad que tiene, ¿cierto?, esta función que principalmente nos va a ayudar a reducir nuestros tiempos de revisión y análisis de documentos. Si necesitamos cruzar información y hacer análisis más complejos, esta es la herramienta perfecta. El otro día lo vimos acá en una institución precisamente en Chile, donde se encargan de hacer encuestas. Precisamente ya estamos nosotros cerca de periodo de preelecciones, ¿cierto?, para la parte política, y necesitaban analizar rápidamente la información para poder publicarla en distintos posteos en redes sociales. La tarea que se demoraban aproximadamente 2 días en hacer para sacar los datos específicos, lo estaban haciendo apenas en 2 horas, para que se den la cuenta de la gran relevancia que tiene poder usar esta herramienta para poder extraer y analizar información. Y aparte estaban haciendo que el sistema les redactara los posts para redes sociales, o sea, todo dentro de la misma interfaz dejaban el análisis y la publicación lista para después llevar a la gráfica y solucionar. Entonces, imagínense lo fácil que puede ser trabajar con el asistente. Veo que hay una pregunta más. Josué dice, una pregunta, este video que, sí, por supuesto, todas estas sesiones el equipo de CAD Graphics se las va a compartir, por supuesto, para que ustedes puedan revisar y puedan después probar, por supuesto, las funciones para que no se les olvide nada de este proceso. Si ya necesitan después información mucho más específica, ver el caso a caso, por supuesto que el equipo de CAD Graphics ahí tiene profesionales que los pueden entrenar y que les pueden entregar, por supuesto, toda la información adicional. Y ahí le doy el paso de vuelta a Sandra para que nos vaya comentando. Perfecto. Merwin Luna, nuestro director comercial, está nuestra parte de soporte. Francisco Martínez también es parte de nuestro consultor.